Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la era de las diosas. Esta vez solamente estamos en YouTube. Acá estoy acomodando. Me parece que salió todo cuando tomé agua. A ver. Ah, no lo puedo ver. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo las y los trata este alivio que estamos teniendo en el clima? Este vientito fresco del que podemos disfrutar. Bueno, a medida que vayan llegando, los voy a ir saludando y vamos a empezar con el tema. Recién, bueno, aparecí en Instagram, esta vez no salgo simultáneo por Instagram y por YouTube, porque, bueno, acabo de venir de la feria de las Cuatro Plazas. Esta feria es una feria medieval que se hace acá en Rosario, en la zona de las Cuatro Plazas, en Provincias Unidas y Mendoza. Vamos a hacer una nueva feria el Día de Reyes, el 6 de enero, así que bueno, quienes no se pudieron acercar hoy para comprar regalitos, bueno, van a tener una nueva oportunidad para el Día de Reyes, pero en realidad somos todas reinas las que estamos en la feria y la verdad que lo hemos pasado muy, muy entretenida. Pero bueno, también muy cansada y como mañana sigo de feria, voy a estar en Fisherton, voy a estar a las 5 de la tarde en la feria que se hace en la plaza de Fisherton. Me dejé el cable del celular, así que bueno, me estoy por quedar sin batería, así que estoy solamente acá en YouTube y bueno, y así seguiré por el día de hoy. Eh, un poco lo que había comenzado a comentarles en el video de Instagram es que este video, el tema de hoy, de los cambios que se vienen en nuestras vidas, que ya empezaron en el 2019, son un salto evolutivo en nuestra vida. Entonces está bueno que ustedes puedan ir viendo los videos de estos años anteriores, donde les hice las predicciones para cada signo, y en especial el del año pasado sigue vigente hasta mediados de año, porque las predicciones fueron hechas según el eje de los eclipses, según el eje nodal. Y porque claro, el eje en el cual se hacen los eclipses, que es el eje nodal, los nodos tienen que ver con el karma y con el dharma, con el destino, con el propósito de vida. Entonces, ahí en Tauro, en el eje Tauro-Escorpio, que todavía se van a seguir haciendo los eclipses hasta mediados del año 2023, por eso sigue vigente ese video. En Tauro está Urano y está en conjunción con el nodo. Entonces, esto significa, los nodos, digamos, es el lugar donde se producen los cambios más importantes en nuestra vida. Y al estar el nodo en conjunción con Urano, esto significa que los cambios van a ser mucho más fuertes, inesperados, sorpresivos. Pero claro, si nosotros sabemos en qué casa en qué casa nos cae Tauro o Escorpio, si es la casa del trabajo, la de la pareja, la de los hijos, la de la casa, en fin, si sabemos en qué casa nos cae y si tenemos en cuenta que en esa casa puede haber planetas, entonces, bueno, podemos tener más o menos una hoja de ruta, podemos inferir por dónde vienen los cambios en nuestra vida, qué es lo que la vida nos pide, hacia dónde quiere que vayamos, a dónde quiere que cambiemos el rumbo. Entonces, está bueno que vean los videos de las predicciones anteriores y en breve, yo creo que ya para el viernes de la semana que viene van a estar las predicciones nuevas, donde vamos a hablar del cambio de nodos, pero en realidad
tal vez el tema del eje nodal lo deje para otro video más para mediados de año, así nos podemos enfocar en ese nuevo cambio y hacer hincapié en este video en otros acontecimientos muy importantes que se vienen en el año 2023. El año 2023 va a ser un año de muchas oportunidades. Entonces está bueno tener toda esta información para que podamos detectar esas oportunidades y aprovecharlas. Entonces voy a hacer el video donde vamos a ver para cada signo ascendente dónde caen esos acontecimientos importantes y además, bueno, por supuesto, como siempre vamos a trabajar con las diosas. Vamos a sacar una cartita y les voy a dejar los videos con los materiales para que puedan hacer meditaciones y algún trabajo ritual para conectar con esas energías. Uno de los cambios principales que se viene en el año 2023 es el ingreso de Saturno a Piscis. Saturno deja Acuario, se deja de molestar a los acuarianos, nos deja de molestar un rato y nos va a molestar en otro lado de la carta, por supuesto, pero bueno, por lo menos no es lo mismo que tenerlo en la cabeza, encima de la cabeza. Entonces, bueno, Saturno en Acuario tuvo bastante que ver con las restricciones, tuvo mucho que ver con las restricciones en pandemia, porque Acuario es el signo que está regido por Urano. Saturno también es regente, era el regente original de Acuario, pero bueno, Urano es el planeta de los cambios y Acuario de alguna manera representa la libertad. Y al estar Saturno en Acuario, esas libertades están postergadas, por lo menos postergadas, porque a Saturno le gusta mucho restringir, le gustan las leyes, pero también le gusta ordenar. Entonces también los acuarianos, que somos bastante desordenados, bastante eléctricos, está bueno hacer como un balance de cómo sentiste la energía de Saturno en Acuario, en qué lugar de tu casa, de tu carta, te tocó pasar por estos cambios, por estas restricciones, y bueno, y ver hacia dónde va el año próximo, hacia dónde sigue. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo Acuario en la casa 3, entonces Saturno, la casa 3 tiene que ver con las ideas, con la comunicación también, es la casa de Géminis. Entonces, al estar Saturno ahí, estuvo restringiendo un poco todo eso. Si bien en todo el tiempo, es curioso, porque en el tiempo de la pandemia estaban restringidas nuestras libertades, sin embargo, nos volcamos a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, que eso es Acuario. Entonces, de algún modo, Saturno y Urano, que han estado en cuadratura y ahora, bueno, empiezan a aflojar un poco, ya se empieza a desarmar esa cuadratura. Entonces, bueno, como que vamos a estar un poco más aliviados en ese sentido. Pero, otro de los grandes tránsitos es el ingreso de Plutón en Acuario. O sea, se va Saturno, es como el partido de fútbol, ¿no? Se va uno, entra otro. Se va Saturno, entra Plutón. Va a estar poquitos meses, va a entrar en el mes de marzo, y nos va a mostrar de alguna manera, nos va a empezar a mostrar cómo va a ser nuestra vida los próximos 20 años. Se va a quedar 20 años en Acuario. Pero bueno, primero va a entrar, así va a espiar, va a saludar y va a decir, bueno, pongan la pava que ya vengo. Prepárense unos mates y enseguida vuelvo. Y vuelve a retrogradar y vuelve a Capricornio. Y ya después, en el año 2024, creo que a mediados del 2024, ya entra en Acuario y se queda a vivir. Entonces ahí tenemos que ver, según el ascendente, en qué casa nos cae. A mí me cae sobre mi sol, va a entrar y yo tengo el sol a los 5 grados de Acuario, o sea que me va a tocar, o sea, su influencia no va a llegar todavía, creo que no llega al grado 5, creo que llega hasta el grado 3 de Acuario y se vuelve. Pero bueno, es un orbe muy, muy grande el que tiene Plutón, entonces
su onda expansiva va a llegar. Así que está bueno ver qué casa tienen en Acuario, si tienen planetas ahí. Yo tengo Sol y un poquito más adelante está Marte. El Sol lo tengo en la casa 2, en los últimos grados de la casa 2, y Marte ya lo tengo en la casa 3. Por eso la labia. Entonces, bueno, todo eso se va a ver, eh, se va a ver eh, transformado de alguna manera. Plutón es el planeta de las transformaciones. Así como Urano es el planeta que tiene que ver con los cambios repentinos, sorpresivos, es como un rayo, ¿no? Es el rayo que te parte al medio, es el ciclón que te hace girar y te deja mirando para el otro lado. Plutón es como que te agarra ahí desorientado, desorientada por esos cambios de Urano y te lleva hacia las profundidades, analizarte en tus sombras. Plutón no representa la sombra, pero es el que te permite conocer tu sombra, el que te hace morder el polvo. Entonces, va a depender mucho de cómo te trate, cómo te ven, te tratan, va a depender mucho tu trabajo interno, lo que hayas trabajado de vos misma, de vos mismo hasta ahora, y lo que estés dispuesto a trabajar. Acá es nada, no me puedo resistir. El que se resiste pierde. Acá es respira profundo y sumergite. Sumergite en las aguas de Piscis. Todavía sigue Neptuno en Piscis por un buen rato. Y Saturno en Piscis lo que te va a ayudar es como a no estar tan volada o tan volado en el tema espiritual. Entonces acá viene el tema de los cambios de paradigmas, ¿no? Porque por un lado, Urano hace un quiebre, hace un corte. Hay una lucha entre las viejas estructuras de Saturno y los nuevos cambios que trae Urano. Han estado ahí tire y afloje en todos estos últimos tiempos. Ahora esto se empieza a flexibilizar porque, bueno, Saturno empieza a moverse, Urano va a seguir bastante tiempo más en Tauro, pero ya la cuadratura se empieza a diluir. Pero bueno, eso tuvo su trabajo, ¿no? Vieron cómo trabajan los materiales en el Sol, por ejemplo, si uno construye una casa, el Sol y el ambiente, ¿no? A veces en una casa nueva suele haber rajaduras, ¿no? Porque cuando empiezan a secarse los materiales puede haber alguna fricción, puede haber algo que no cuajó. Entonces, bueno, ese trabajo han estado haciendo Urano y Saturno. Entonces, esas grietas que abrió, Plutón ahora te va a hacer que te metas dentro de esas grietas para ver qué pasa, para ver por qué se abrió eso, qué hay, qué te está esperando ahí en esa hendidura. Entonces, bueno, Plutón lo que va a hacer es llevarte hacia lo profundo para que puedas ser transformado. De alguna manera ese trabajo ya empezó. Al estar en Capricornio, lo que estuvo trabajando Plutón tiene que ver de alguna manera con lo material, ¿no? Capricornio, que es un signo de tierra, tiene que ver con el modo en que, con tu reconocimiento, con tu trabajo, con tu profesión, pero sobre todo también en temas de qué valor o qué lugar tiene lo material en mi vida. Al pasarse a Acuario, ese poder plutoniano pasa más por las ideas, por la mente, porque Acuario es un signo que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con la mente. Es como una octava más arriba de Géminis de alguna manera, porque además trae nuevas ideas, ¿no? Nuevas ideas, nuevos conocimientos. Entonces todos estos cambios que han empezado como a asomarse van a empezar a ser profundos. Y Saturno lo que va a hacer es darles
permanencia. Estos cambios vinieron para quedarse. No somos los mismos. Yo creo que en el video de, no sé si en el 2019 o el 2020, les dije que cuando saliéramos de las restricciones no íbamos a ser la misma gente. Y yo creo que no, ¿no? Que no somos los mismos. A ver si están por ahí, me gustaría que me cuenten sus experiencias. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Cintia. Hola, vuela como el águila. ¿Quién será vuela como el águila? Qué bonito. Dice, yo acabo de terminar una relación con un Escorpio. Yo soy Tauro. Claro, no resistió la presión ahí. Porque Tauro además que le cuesta bastante el cambio, ¿no? Y con Urano ahí, Urano te lo pide, no podés decirle que no. Y Escorpio es un signo de mucha intensidad. Además, bueno, ha habido otros tránsitos para no profundizar demasiado, pero claro, muy difícil. No somos los mismos, dice Celes. No, para nada. Pero a mí me gusta. ¿Ustedes cómo se ven a ustedes mismos, a ustedes mismas? Yo me veo mejor, yo me veo así como más tranquila, como, no sé, como que tengo un montón de planes. No sé si en algún momento los podré concretar, pero es como que estoy bien. Si se concretan, maravilloso, y si no, bueno, está bien también. De todas maneras, hay este otro tránsito, que es el de la acción, que es Marte en Géminis, va a empezar a acelerar las cosas y va ya también para... A ver, Marte ahora está retrógrado en Géminis, empieza a ponerse directo, creo, si no me equivoco, el 12 de enero, por ahí. Entonces ahí las cosas van a empezar a arrancar. Ya en febrero se van a empezar a acelerar y va a estar en Géminis hasta marzo. Entonces es un momento para activar las cosas y comenzar. Y el otro gran tránsito es Júpiter, que ya entra en Aries. Va a estar poco tiempo en Aries, pero esto es muy interesante porque Júpiter en Aries pone en marcha un montón de cosas que tienen que ver con estudios. Según donde te caiga en tu carta, puede tener que ver con empezar una carrera, con empezar estudios, o con empezar una maestría, o comenzar a dar clases, o un proyecto, un proyecto que Júpiter lo va a poner en marcha, pero con la velocidad de la flecha, ¿no? El centauro arquero. Y después va a pasar a Tauro, y ahí va a empezar a concretar lo que puso en marcha en Aries, se va a empezar a concretar. Entonces, en esos 3 meses que va a estar Júpiter en Aries, hay que empezar, ahí hay que empezar a mover las cosas, y ya una vez que pase Tauro, todo eso ya se empieza a materializar. Así que es un año para estar muy alertas, a actuar rápidamente con la velocidad de la flecha y materializar. Porque después el 2024 va a ser un poquito más denso. Entonces aprovechen en el 2023 hacer todo lo que tenían pensado, todo lo que tenían postergado por alguna razón. Es el momento, el tiempo ha llegado. Y hola Lorena, bienvenida. Se les dice, no somos los mismos, más que nunca tiene sentido. Mejor y mejor a la pregunta que yo hice, ¿cómo se ven? Me gusta mucho mi yo actual. Muy bueno, muy bueno. Es fantástico. Yo creo que esta, bueno, es una gran oportunidad de hacer esos cambios, de hacer ese crecimiento y de estar contentas con nuestro nuevo yo. Creo que eso también hay que agradecérselo a Saturno, ¿no? Porque Saturno te da como ese reposo, esa sabiduría que da el tiempo, ¿no? Decir, bueno, esto va a pasar, tomémoslo con calma, lo que se puede hacer se hace, lo que no, bueno, la providencia dirá. Cintia dice, soy capricorniana del 31 de diciembre. ¡Ay! Vas a festejar tu cumpleaños la noche de Año Nuevo.
ascendente en Libra y Luna en Géminis. Luna en Géminis, bueno, ahí está Marte. Ahí el tema, bueno, la Luna tiene que ver con la madre y también tiene que ver con el pasado, ¿no? Con la memoria del pasado. Entonces Marte ahí te pide como que te sacudas, ¿no? Como que ya salir de ese letargo, salir de la melancolía, como decía la canción de Charlie, creo que era, ¿no? Y resolver todos los temas que tienen que ver con la energía materna, la relación con la madre. Puede haber peleas con la madre, entonces tengan cuidado con eso, traten de que no, traten de pasar a ese Marte más por sacar conclusiones, pero bueno, ahora está retrógrado, entonces no es tan letal, pero bueno, yo les diría que en lugar de tomar la agresividad que tiene Marte, tomar esa capacidad de acción, de decir, bueno, corto con el pasado, con lo que no me deja avanzar, corto con ese apego al pasado, o por ahí también corto con esa necesidad de, no sé, de agradar a mi madre, o también con la necesidad de confrontarla todo el tiempo, puede ser. Y me independizo de eso. Como persona adulta, soy independiente. Y también puede tener que ver, cuando está con la luna, cuando está actuando sobre la luna, es esto, cómo soy yo como madre, o cómo yo me materno a mí misma también, ¿no? Y cómo manejo los sentimientos. Hola Débora, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte, me dice ella, y yo te digo qué lindo que estés acá también. Así que bueno, es muy interesante este año que se viene y es como un año de recomponerse. Lo que yo siento es eso, como que todas las cosas que nos han pasado hasta ahora nos han dejado pedacitos, ¿no? Que los tenemos que volver a armar. Algunas, a lo mejor ya nos armamos de nuevo. Esperemos que Urano no nos vuelva a desarmar, porque también está esa posibilidad. Como yo en estos días, no sé si habrán visto por ahí en mis fotos en Instagram, lo puse, armé un arbolito con las cajas de, de las diosas, ¿no? De las cartas de las diosas. Yo no les puedo decir la cantidad de veces que el árbol se me vino abajo, y se me vino ahora esa imagen ahora, ¿no? Como que armaba el arbolito, y cuando lo podía lograr y le empezaba a poner las guirnaldas, se me, se me desarmaba, era como un castillo de eso, que no lo hice con las cartas. Pero bueno, fue interesante. Al final lo terminé pegando con cintas de enmascarar, quedó para la foto. Dije, bueno, lo dejo ahí, lo dejo de adorno, y me puse a trabajar, y cuando trabajaba sentía plac, plac, bla, bla, bla. Se me fue cayendo de a poco, así que bueno, ya lo desarmé. Me doy por vencida. No era por ahí, pero bueno, para la foto quedó. Entonces, a veces Urano puede tener eso, ¿no? Como que es un viento que sopla y te desarma otra vez el rompecabezas, y otra vez hay que volverlo a armar. Pero también, digamos, es como ir a buscar las piezas que se cayeron ahí en la grieta. Plutón te va a hacer ir a buscar esas piezas. Y la buena noticia de Plutón es que si hacemos el trabajo nos empodera. Plutón, Plutón es Hades, ¿no? Es el irrevocable, es el dios del Hades, del mundo de los muertos. Las transformaciones de Hades no están exentas de dolor. Entonces, nos da un poco de miedo. Pero ¿qué sucede? Una vez que nosotros atravesamos, muchas veces te hace pasar por lo peor, ¿no? Por lo que nadie quiere pasar. Pero una vez que lo podés pasar, y una vez que lográs recuperarte, rearmarte y entender el sentido de lo que viviste y tomar el aprendizaje de eso, realmente lo que se siente es un empoderamiento. En términos femeninos, Plutón es Ereshkigal y nosotras somos Inanna. Entonces, de alguna manera, Ereshkigal
atrajo a Inanna, ¿no? A conocerla, es un poco como Buda, como la historia de Siddhartha Gautama, ¿no? Que él nació en el lujo, nació en un gran palacio, sus padres eran riquísimos, y el padre nunca quería que él viera miseria ni que viera a la muerte, entonces él estaba todo el tiempo encerrado en el palacio. Y cuando llegó su juventud, sale del palacio y por error se equivocan y él empezó a ver, creo que vio a alguien que se estaba muriendo, vio a alguien que no tenía para comer, entonces ahí se dio cuenta que la realidad era diferente de lo que le habían mostrado. Entonces él decidió renunciar a todos sus lujos y salir a conocer el mundo, pero de alguna manera ese conocer el mundo era conocerse a sí mismo, conocer su verdadero ser, y así llega a convertirse en Buda, ¿no? A la iluminación. Si él no hubiera atravesado por todas esas experiencias desagradables, nunca se hubiera iluminado. Entonces acá vemos también esa enseñanza, ¿no? de los padres que quieren que sus hijos no sufran, ¿no? Que les quieren evitar el dolor a toda costa, pero el dolor nos profundiza. Es a través de las pérdidas en las que nos podemos encontrar, ¿no? Nos perdemos o perdemos algo para poder encontrarnos y para poder tener el verdadero valor, el verdadero sentido de nuestra vida. No es nada agradable, las lecciones de Plutón suelen ser amargas, pero bueno, luego lo que te da es un empoderamiento. Entonces, ahora, digamos, es un momento de eso, de qué lado vas a estar. Si vos te resistís al trabajo plutoniano, entonces Plutón te hace pasar las de Caín. Pero si aceptás lo que Plutón te trae y te dejas guiar, entonces la transformación está asegurada y hay un empoderamiento, ¿no? Está Inanna, que es despojada de todo en cada una de las puertas del infierno, ¿no? En las 7 puertas del infierno, y le es quitado cada uno de sus atributos y llega totalmente desnuda y totalmente vulnerable. Y la hermana Ereshkigal la hace que la cuelguen, ¿no? Y que se pudra y que se muera. Pero bueno, la salvan estos muñequitos que le manda el abuelo y que cuando bajan encuentran a Ereshkigal llorando, Ereshkigal Plutón. Entonces le preguntan qué le pasa y Ereshkigal les cuenta todo su dolor, porque la hermana Inanna Ishtar, era la reina del cielo, era bella, bien recibida en todos lados, en cambio ella, como reina de los muertos, era despreciada, no era bien recibida en ningún lado, nadie hablaba con cariño de ella. Entonces cuando los muñequitos le preguntaron cómo se sentía, ella se sintió tenida en cuenta por alguien, por fin alguien se preocupaba por ella, entonces ella les contó su dolor. Y cuando terminó de contarles su dolor, ellos le dijeron que para sanarse de ese dolor tenía que dejar ir aquello que más le costaba. Y entonces ella la dejó ir a Inanna. Pero en ese dejar ir, de algún modo hay una fusión entre Ereshkigal e Inanna, ¿no? Es como Inanna haciéndose cargo de su lado oscuro y Ereshkigal haciéndose cargo de su lado luminoso. Entonces, las dos en realidad eran una. Entonces, cuando sale Inanna del mundo subterráneo, en cada una de las 7 puertas, le es devuelto uno de sus atributos y le es dado uno más. Entonces, cuando ella regresa de ese viaje, también el viaje al mundo subterráneo, que es como parecido al viaje de Perséfone, también, ¿no? Perséfone raptada por Hades, por Plutón, pero cuando llega al mundo subterráneo, Perséfone se da cuenta, se conoce a sí misma y empieza a descubrir
que ella tiene la capacidad de consolar a las almas que están en el otro mundo, en el mundo subterráneo. Y no solamente eso, sino que las guía hacia su verdadero destino, guía a las almas hacia el más allá. Entonces encuentra su poder, encuentra su misión de vida. Entonces, primero es un dolor, es sentirnos en el vacío, en la oscuridad total, en la muerte. Nos sentimos desgarradas, que una parte de nuestra alma parece que se muriera, pero el alma no muere. Lo que hace es quitarse capas y capas y capas que no pertenecen a su verdadera esencia, para que la verdadera esencia pueda surgir y para poder emerger empoderadas y empoderados. Así que no hay que temer. Lo peor ya pasó. Esperemos. Y esa fortaleza, ese empoderamiento, nos da otra visión de las cosas y nos da otras herramientas para enfrentar lo difícil, porque esto no significa que las pruebas van a cesar, estamos vivas, mientras estamos con vida, entonces la vida nos pone a prueba, una y mil veces. Pero cuando una ya hizo ese proceso, tiene con qué atravesar todo lo demás. Y lo más importante es esto, ¿no? Cuando una ya perdió todo y no tiene nada que perder, se da cuenta de que siempre se tuvo a sí misma. Y ahí las cosas empiezan a cambiar, se empiezan a ver de otra manera. Así que bueno, me gustaría que me cuenten si tienen ganas de compartir algo, alguna experiencia que hayan tenido plutoniana, o por ejemplo que tienen en Acuario, si tienen algún planeta en Acuario o qué casa tienen en Acuario para poder ir viendo. Ya después el viernes que viene van a tener la información ya más completa, pero bueno, tuve ganas de hacer como este pequeño anticipo para irnos preparando. Así que bien, a ver si hay más mensajes. Cuéntenme lo que siempre vienen un poco con un poco de atraso lo que yo leo. A ver si voy a esta otra pantalla. A ver a dónde estaba. Acá. No, es lo mismo. Así que bueno, por eso también quise estar con esta, solamente con la luz LED y las luces navideñas enmarcando a Ana, un poco para hacer este juego de luces y de sombras, ¿no? Que es un poco, eso es un poco la vida, llena de luces y de sombras. Pero si fuera solo luz, seríamos seríamos ciegos, no podríamos ver. Lo que define las cosas, lo que define nuestra visión, son las sombras. ¿Ven, por ejemplo, esto, el contorno? Si no, no podrían ver mi cara, no podrían ver. Lo que define son las sombras. Si no, no podríamos ver. En la oscuridad total no vemos nada y en la luz total tampoco. Es así, necesitamos una buena combinación de luces y de sombras. Acá estoy paseando un poco por mis páginas. Bueno, gente, espero que les haya gustado el tema de hoy. Nos veremos el viernes que viene ya con las predicciones decisivas. Así que les voy a dejar toda la información como para que puedan después, una vez que brinden y le den la bienvenida al año nuevo, se pongan a trabajar en estos nuevos, en aprovechar las oportunidades que van a venir en el 2023. A ver qué dice Débora. No sé si tengo Acuario en mi carta. Sí, todos tenemos Acuario. Los 12 tenemos los 12 signos, tenemos todos los planetas, todos tenemos todo, pero la combinación es la diferencia. Solo sé que soy Capricornio con ascendente en Tauro y Luna en Libra. Y la muerte de mi madre fue una experiencia tremendamente plutoniana. Sí, ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí.
es muy fuerte. Cuando perdemos a nuestra madre no se puede describir, es algo que no se puede describir. Se siente un vacío y sobre todo lo que es muy fuerte, no sé si te pasó, ya tal vez no, porque es muy reciente, ¿no? A mí me pasó como hace poco esto de darme cuenta que ahora la matriarca de la familia soy yo. Eso es súper fuerte, asusta un poco porque decir, wow, a lo mejor no sé si mi madre cómo cumplió ese rol, no importa. El tema es que ahora esa responsabilidad es mía y no tengo quien me aconseje en cómo hacerlo. Entonces, es un gran desafío, además de la tristeza y del vacío. Yo creo que el vacío es mucho más fuerte por eso también, porque ese lugar, o sea, ya no hay nadie que lo ocupe más que nosotras. ¿Y cómo se hace? Hay que primero rearmar los pedacitos. Se les dice, tengo Acuario en casa 8 sin planetas, casa 8. Acuario en casa 8. A lo mejor puede ser, hay un tema, la casa 8 tiene que ver con el dinero que uno recibe de otros. Entonces podés recibir una herencia o algún trabajo en el que trabajes con dinero de otros. Y son grandes transformaciones, porque la casa 8 es la casa de Escorpio, que está regido por Plutón. Entonces, de alguna manera, Plutón entra en su casa. Y va a traer también experiencias profundas a nivel emocional, pero como vos venís haciendo un trabajo muy bueno con tus emociones, entonces te va a agarrar bien plantada. Entonces, habría que ver la carta completa bien, porque no me da mucho la cabeza después de un día de feria para hacer los cálculos, ¿no? Por el ascendente y todo, para ver qué otros temas hay ahí. Y el ascendente en Tauro, claro, y el ascendente en Tauro sigue estando Urano, entonces sigue habiendo cambios. Sigue habiendo cambios ahí. Luna en Libra. Ah, no, esta es Débora. Débora, Capricornio con ascendente en Tauro. Ah, claro, mira vos. Estaba mezclando las dos. Disculpen, chicas, no me da la cabeza ya a esta hora. Claro, en Capricornio está Plutón todavía. Y en Tauro está Urano. Entonces ha sido un sacudón enorme. Y ahí está la pérdida de tu mamá. Es impresionante cómo la astrología nos marca esos momentos, ¿no? Pero bueno, es un tiempo de gran transformación ahí. Ascendente en Tauro, no me da la cabeza para imaginarme la carta, pero bueno. Se les dice ascendente Géminis y Luna en Piscis. Bueno, está Marte en tu ascendente, así que es un tiempo para accionar. Así que bien, es un buen momento. También en la casa 8 puede tener que ver con inversiones. Entonces tal vez sería un buen momento para hacer inversiones. Está bueno tener, porque bueno, cuando ves la carta completa y ves bien los planetas y ves el dibujo, por el ascendente yo puedo hacer cálculos, pero no me da la cabeza. Estoy totalmente... Y eso que hoy estuvo bastante agradable la temperatura. Si hubiera hecho calor ya directamente no sé si hubiera podido hacer el programa. Pero bueno, a ver, estoy tratando de ver acá para ver dónde tiene Débora. Capricornio con ascendente en Tauro. Sí, no me da la cabeza para hacer el cálculo. Estamos listas, vamos, dice Celes. Claro, como dice el GPS.
el GPS. Estamos listas, vamos. Pero bueno, después me voy a fijar un poco en tu carta, Débora, y te mando un poco de información a ver de dónde tenés Acuario. Teóricamente tendría que saberlo ya. Bueno, a ver si puedo. Lo que pasa es que me va a llevar un buen rato. Pero bueno, vamos a ver si puedo hacer un intento con un dibujo de una carta cualquiera. Qué fuerte esto de cuando no podés hacer, o sea, cuando tus procesos mentales no te responden. A ver, estoy viendo una carta cualquiera. Ascendente en Tauro. Entonces, tenés Acuario en la casa 10. Probablemente tengas el medio cielo ahí. Entonces, claro, claro, te tocó justo esa T cuadrada de Plutón, Urano, claro, y, ay, se me fue el otro. Bueno, un desastre, un papelón, chicas, mi mente hoy. Pero claro, sí, te tocó justo sobre tu cruz cardinal, porque Acuario, o sea que sos Sol en casa 9 seguramente. Pero bueno, de todas maneras, hay que ver el dibujo de la carta por el tema de los grados. Porque, por ejemplo, esto también para que lo tengan en cuenta, tanto en el video de las predicciones de este año como en el próximo, que está hecho calculando el ascendente, puede haber diferencia de acuerdo a cuántos grados tengas tu ascendente, porque entonces eso puede correr. Por ejemplo, yo soy ascendente en Sagitario, entonces siempre me tengo que fijar en las predicciones basadas en el signo de Sagitario. Pero ¿qué sucede? No está en el medio mi ascendente, está como un poco corrido. Entonces, ¿qué sucede? Los eclipses a veces se me daban sobre el ascendente, pero otras veces en la casa 12 y otras veces me tenía que fijar, por ejemplo, en el ascendente Capricornio, porque donde me tocaba el eclipse, en realidad ya era Capricornio, ya me tocaba, ¿cómo es? Por los grados, era como si tuviera ascendente Capricornio. Entonces, ustedes fíjense siempre, en su carta natal, tienen que ver los grados. Entonces, para que vean si el eclipse las afecta o no, tienen que ver en los grados de cada signo los que se hace el eclipse y qué tienen en esos grados. Es complicado, por eso no puedo pensar ahora, porque no es nada fácil, hay que hacer cálculos y no son sencillos. Pero bueno, todo esto se los voy a explicar mucho mejor en el video de las predicciones, para que puedan darse cuenta con precisión. Les voy a mostrar una carta como ejemplo para que ustedes puedan ver ese tema. Porque claro, a veces decimos, bueno, te va a caer sobre tal casa. Pero resulta que no, porque tu ascendente está corrido, no, entonces las casas te quedan un poco corridas y ahí cambia. Tengan eso en cuenta, porque a veces a mí me ha pasado no decir, pero bueno, nada que ver lo que he sentido, claro, porque no era en la casa donde yo creía, no era en el signo donde pensaba. Mi medio cielo está en Acuario, claro. El medio cielo, además, es el llamado el llamado de arriba, le llaman, ¿no? Es el llamado, algunos dicen que es la vocación, pero es como si fuera la vocación del alma, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay aspectos fuertes que están
influyendo en tu medio cielo, ahí es cuando vos decís, bueno, sigo ese llamado, ¿no? Es como, son momentos bisagra, son momentos donde vos te das cuenta que el tiempo es ahora, el momento es ahora. Y mirá lo que te decía antes, esto de que ahora, bueno, vos sos la matriarca de la familia, entonces tiene que ver con eso, ¿no? Como seguir de algún modo el legado de tu mamá. Además, en tu caso, que, que ustedes recorrían juntas este camino, bueno, es eso, es como seguir ese legado que ella te dejó, de sanadora, de brujita, de, también del cuidado de la naturaleza. En estos días me estoy acordando mucho de ella, no sé, vos estás en Ushuaia ahora, porque si estás ahí quería preguntarte cómo está el tema de los incendios, que bueno, es tremendo todo el tema de los incendios que están habiendo en todos lados y cómo están aniquilando la madre tierra, ¿no? Y una se entera de esas cosas y siente una gran impotencia porque vemos todo el activismo que hay, toda la gente que sale a pedir por las leyes, por la ley de humedales y por que hagan algo para que paren con todo esto, y no sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, pensaba en esos bosques tan hermosos y bueno, ojalá que ya hayan podido controlar esos incendios y se deje de destruir la naturaleza. Así que bueno, gente linda, como siempre, me encanta este encuentro de los viernes. Ya no queda nada para terminar el año, así que bueno, son días de mucha movilización. Así que bueno, les cuento que bueno, ya está programado el nuevo nivel de membresías en mi canal y vamos a tener los vivos del nivel 4 ya creo que si no me equivoco, para el 3 de enero. Ahora les digo bien. Gracias, dice Lorena. Gracias a ustedes por acompañarme, por hacerme el aguante siempre. Ya estrené mi agenda de las mujeres. El martes 17. No, el martes 3, claro, el martes 3 de enero van a ser los videos del nivel 2 de membresía, que seguimos con los oráculos de las diosas, trabajando con la flor de Bach, que le corresponde a la diosa, con la meditación de Kundalini Yoga. Después vamos a tener una clase del nivel 3, vamos a empezar con las prácticas de lecturas. Entonces, avísenme las que están en el nivel 3 que quieran participar del Zoom. Entonces, así podemos hacer las prácticas y podemos interactuar de un modo mucho más práctico. Y vamos a hacer el primer video, la primer videoclase del nivel 4 para aprender a celebrar las lunas, para conectarnos con las 13 lunas del año. Así que si no sos miembro de mi canal, te recomiendo que te sumes. Debajo del video hay un cartelito que dice unirme, haces clic ahí y ya ahí YouTube te va guiando. El valor de las membresías es muy barato, no existe prácticamente. No es ni la mitad de lo que salen mis cursos, es muchísimo menos. Así que les recomiendo que lo hagan porque además de barato, es muchísimo material, porque ustedes entran y tienen acceso a todo lo que fue un año de trabajo con todos los videos. En el nivel 3 está todo el sadhana, están los 21 videos, además del sadhana de María Magdalena, y hay 12 videos con los 12 talleres que corresponden a los 12 grupos de diosas, ¿no? De las diosas en tu vida cotidiana.
Sí, dice Débora, sigo aquí y estuvo tremendo, pero un poco más controlado, una tristeza enorme. Llegaron a ser 12.000 hectáreas. Es una barbaridad, es una barbaridad. No hay palabras para describir eso. Es una suerte que siempre vemos que la naturaleza se regenera, pero necesita mucho tiempo para recuperarse de toda esa pérdida. No sé, los años que tenían esos árboles, es demasiado. Ojalá que, bueno, que en este año podamos lograr mayor conciencia para que se detenga esta destrucción, porque realmente ya estamos pagando las consecuencias y cada vez es más fuerte, ¿no? Los calores que hemos tenido, las tormentas de viento, eh, la madre tierra responde a todo eso. La estamos dañando y nos estamos dañando a nosotros mismos. Así que bueno, ojalá podamos revertir eso y lograr que haya más conciencia. Lo que yo siento es que la gente tiene más conciencia, que todos tenemos mucha más conciencia. Los que parecen no tener conciencia son las personas que toman las decisiones, ¿no? Los gobiernos, los legisladores, la justicia, las fuerzas policiales, ¿no? Y ni qué hablar de los grupos económicos que son los que realmente se benefician de todo esto. Pero se van a beneficiar por poco tiempo, porque si están destruyendo el local donde hacen sus negocios, van a perder ellos también. Así que bueno, ojalá en algún momento se den cuenta. Bueno, me encantó compartir este rato con ustedes. Les mando un beso gigante. Quienes estén en Rosario y quieran acercarse mañana a la plaza de Fisherton, vamos a estar ahí con ferias y voy a estar en las ferias en la semana que viene en la Plaza Sarmiento, en Rosario. Así que bueno, si se quieren acercar y podemos charlar ahí en persona, hay un montón de cosas para comprar de regalos de Navidad, regalos diferentes. Además, bueno, buenísimo comprar esos regalos en las ferias que están hechos por personas que los crean, ¿no? No le compramos a ninguna multinacional, le compramos a gente trabajadora que hace su propio emprendimiento y que trabaja súper duro. Así que bueno, está bueno comprar en las ferias a emprendedores, emprendedoras y artesanas y artesanos. Un beso grande, nos vemos el viernes que viene. Ah, bueno, y el domingo, ojalá que salgamos a festejar. Un beso grande, vamos a prender todas las velas, la llama de Avalon ahí a full, para que salga Argentina a ganar. Un beso grande, nos vemos la semana que viene.